Perfecto. Voy a intentar solucionarla. Ahora entiendo por qué es mejor en YouTube, porque las redes sociales son gratis en algunos planes. Así que voy a intentar colocar esto en YouTube, a pesar de que no me deja con mi teléfono porque dice que mi teléfono ya está asociado a otra cuenta de Google. Tengo varios correos electrónicos Google, así que ese puede ser el Usted motivo. puede cambiar la configuración de qué cuenta está trabajando con YouTube y puede dejar que el video tenga solamente la presencia para la gente que tiene el enlace. Hay varias configuraciones que se pueden hacer. Perfecto. Lo estudiaré. Tengo una semana para ponerme al día en eso. No recuerdo en qué quedamos la clase anterior. Admit all. Todavía hay gente llegando. Perfecto. Falta uno que llega bien tarde. No me acuerdo quién es. Patricio González Videla, Patricio Flores. Ahora sí ya somos 25. Hay un curso en paralelo además, creo. El de Martin Adams. Sí. Bien. Profe, ¿Sí? una consulta antes de partir. Es que estoy en el núcleo de control avanzado y la profe dijo que estaba coordinando los controles con fundamentos, pero no sé si está coordinando con las dos secciones. Yo quería preguntarle. ¿Quién es la profe? Doris Saez. No, no ha conversado conmigo al respecto. Ah, entonces haber conversado con Martin Adams, ¿no? Que le preguntaba si iba a coordinar sus controles con la otra sección. No, habitualmente no lo hacemos. Ya. Y no podría existir la posibilidad de que haya algún tipo de coordinación por ahí. Pero ¿y por qué tiene que haber coordinación? No entiendo muy bien porque son dos asignaturas separadas y siempre se ha efectuado de esa forma. No sé, yo me imagino que debe ser por temas de que a lo mejor aquí hay que ver cosas antes para comprender cosas en control avanzado. O sea, yo creo que por eso la profe Doris Sáez lo estaba haciendo. Sí, es que no entiendo por qué un alumno puede tomar control avanzado si no ha efectuado todavía fundamentos. Porque el ramo se puede tomar simultáneo. Tiene esa característica. ¿Ya? ¿Ese porque es una asignatura que no tiene requisitos? O sea, sí tiene prerequisitos que serían, yo creo que señales, uno y 2 y cosas así, pero el ramo fundamentos, o sea, sí, pues el ramo fundamentos tiene la capacidad de poder tomarse simultáneamente con fundamentos, o sea, con control avanzado, perdón. Suena un poco raro, ¿eh? ¿O no? ¿Tomar control avanzado y fundamentos al mismo tiempo? Es que si a mí me interesa el área de control avanzado, tendría que tomarlo este semestre, si no me atraso. Entonces yo creo que por eso está la opción de tomarlo simultáneo. Ya. Si no, no podría haberlo tomado. Puedo conversar con la profesora porque no estoy seguro que antes me hubiera pasado algo como eso, de asignaturas, una asignatura avanzada y una de fundamentos simultáneamente. Lo voy a conversar con ella. ¿Sí? Ya. Gracias, profe. No es nada. Bien, no recuerdo dónde estábamos. Eh, ¿Esta pantalla la ven todos? Supongo que sí. Sí, A ver, va Sí. llegando todavía más personas. Álvaro Canga, Francisco Iván, Cristóbal Gallardo. Profe, ¿Sí? por si acaso, o sea, como sugerencia, para que no esté como aceptando a la gente que llega, igual le puede poner una contraseña a la sesión y publicarla en el mismo correo, para que no sé, para que no tenga que estar aceptando como a cada rato y esas cosas. Sí, lo hago porque en algún momento intentaron ingresar actores famosos como Morgan Freeman y otras personas más a mi clase. Claro. Entonces, probablemente ya no están interesados en la asignatura fundamental, pero en electrónica potencia habían
intentaron ingresar alguna vez. Bien, creo que estábamos acá. De todas maneras lo podemos repasar, pero me parece que estábamos en la última parte de las preguntas conceptuales, que es una función de transferencia propia, eso lo discutimos. ¿Por qué las funciones de transferencia impropias no se utilizan en control? Bueno, una función de transferencia propia es igual que una fracción propia. Numerador, estrictamente es numerador menor que el denominador, y en este caso aceptamos hasta menor o igual, que son inusuales pero existen. Físicamente no es posible tener una función de transferencia impropia porque no existen físicamente. ¿Sí? Las inductancias siempre tienen resistencia, los condensadores también. Esos son elementos ideales, que matemáticamente sí existen. Cuando nosotros vemos un sistema, que es esto de acá, y eso lo mencionamos en la clase anterior y es por eso que estamos estudiando esto, en general nosotros podemos tener una gran cantidad de polos de lazo cerrado y también ceros. ¿Sí? Primero, y eso lo hacen todos los métodos de diseño, salvo creo que los métodos de control robusto a veces se preocupan más de los ceros, no los domino totalmente, pero en general todos los métodos se preocupan de los polos de lazo cerrado. Y eso es muy simple. Y esto es porque los polos de lazo cerrado son los que hacen el sistema estable o inestable y los que tienen una mayor participación o son más importantes en el momento de determinar la dinámica. Entonces yo observo esto y veo un conjunto de polos, y los polos pueden ser solamente dos tipos, complejos conjugados o reales, no existen más. Y lo que hace el diseñador es aplicar una especie de superposición mental que se complementa con simulación, por supuesto, pero la superposición es para que yo me dé cuenta dónde están los problemas. Y habitualmente me concentro en los polos dominantes, y los polos dominantes habitualmente son los que están más cerca al origen. ¿Sí? Aún así nosotros tenemos que estudiar cómo se comportan los polos dominantes y eso ya lo vimos en su momento y discutimos el sistema de segundo orden. Estos son los polos lazo cerrado. Nosotros hacemos fracciones parciales, llegamos a lo que está acá y esta es la respuesta en el tiempo. Entonces, si uno de estos polos tiene una parte real negativa, significa entonces que estamos en un sistema inestable. ¿Sí? Es menos pi y estamos con un sistema inestable. Un sistema inestable, la definición tradicional es cuando la energía se va a infinito. Eso también es matemático. Entonces, basta con que uno de los polos sea inestable para que el sistema completo sea inestable. ¿Y cómo hacemos ese análisis? Con el sistema de segundo orden, porque los sistemas, esto lo vi, sí, pero un repaso. Un sistema de primer orden es muy fácil, es de esta forma. ¿Sí? El sistema de segundo orden es un poco más complicado porque tiene dos parámetros. Y en el sistema de primer orden no podemos pasar el escalón. O sea, si yo aplico un escalón unitario, no puede pasar uno. ¿Sí? Cuando son polos reales, no se sobrepasa el 1. Entonces a veces eso se usa como herramienta de control cuando yo no quiero que existan oscilaciones muy arriba de la referencia. Hay algunos sistemas en que no se puede hacer y yo siempre coloco el ejemplo del ascensor porque es un sistema en que no se puede hacer. No puedo quedarme oscilando en el piso hasta que llegue al punto de operación, a pesar de que sea más rápido, por lo menos en el tiempo de subida. Entonces, esta es la función de transferencia de segundo orden. Esto también lo han visto varias veces, esperaría. ¿Sí? Entonces, la función de transferencia de segundo orden tiene dos parámetros, la frecuencia natural. A veces se le dice un poco incorrectamente ancho banda o respuesta a frecuencia. No es exactamente lo mismo, pero son como parientes cercanos. ¿Sí? Yo siempre digo que son primos y a veces los primos son más o menos cercanos y a veces no tanto, pero están relacionados. O sea, yo aumento esto y aumenta lo otro. ¿Sí? Aumento la frecuencia natural y aumenta la respuesta de frecuencia. La respuesta de frecuencia en un sistema es como la máxima frecuencia
a la que el sistema puede responder sin atenuarlo demasiado. Y ahí se fija un límite arbitrario que es 0,707 o una caída de 3 decibeles. Eso se conoce como bandwidth, respuesta a frecuencia, tiene varios nombres. Pero habitualmente son aproximadamente lo mismo, y este es el coeficiente de amortiguamiento. Este coeficiente de amortiguamiento mide cuánto se amortigua una oscilación en el sistema. Y ese amortiguamiento está generalmente muy relacionado con las pérdidas de un sistema. O sea, cuando hay componentes resistivos en un sistema eléctrico, o Rossi fricción en un sistema, o damping, amortiguamiento, un amortiguador físico en un sistema mecánico. Hay varios nombres, yo uso este, que es el que se utiliza generalmente en los textos, y el otro, el que he visto que se utiliza bastante en algunas asignaturas, que es este. Este es el sistema de segundo orden, la distancia es la frecuencia natural, y el coseno de este ángulo es el coeficiente de amortiguamiento. El ángulo se aproxima a 90 cuando el polo se hace más imaginario que real, y en ese caso el coeficiente de amortiguamiento va tendiendo a 0. Entonces, un coeficiente de amortiguamiento que es muy cercano a 0 empieza a indicar que el sistema es más oscilatorio. Y eso está generalmente en esta figura, que es típica. Yo podría seguir disminuyendo, y eso significa que el sobrepaso sigue aumentando. El sobrepaso es lo que yo paso, el escalón unitario en este caso. Y aquí estoy llegando a 1.7. Y este es el sistema de segundo orden ideal. El sistema de segundo orden no ideal, particularmente cuando tiene ceros en el numerador, tiene sobrepasos bastante más altos. Y hay una razón para eso, y la vamos a discutir en su momento. Por lo tanto, esto que está acá, así como está, es un sistema de segundo orden ideal. No tiene nada más. No tiene ceros en el numerador, ni polos extra en el denominador. Entonces, esta es la respuesta, coeficiente de amortiguamiento, y generalmente una receta de diseño. Todos los sistemas tienen contraejemplos, eso también lo dije en la clase anterior, pero es comúnmente aceptado que deberíamos estar sobre estos valores, 0,4, 0,5. Para los polos dominantes. Los polos no dominantes a veces se utiliza un criterio diferente. Pero voy a cancelar para que no tenga problemas de respuesta ancho-banda. Ya, entonces estamos acá. La influencia de la frecuencia natural. La frecuencia natural acelera un sistema. ¿Sí? Siempre hay una pregunta: ¿por qué cuando un sistema tiene más respuesta a frecuencia, más ancho-banda, el sistema es más rápido? A ver si alguien puede acotar. Tengo a Pablo algo. Pablo M. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué podría ser más rápido? Según yo es porque usted dijo que la frecuencia natural era la distancia del origen al polo. Entonces, mientras más grande, o sea, mientras más chico, perdón, ¿cómo se llama? La magnitud que va en la exponencial es más chico, entonces hace que amortigüe más rápido. Así es, sí. Sí, eso es. Es el E elevado a menos sigma t el que hace que sea más rápido. Se desaparece muy rápidamente. Entonces, el sistema de segundo orden ideal, desde el punto de vista control, nosotros siempre lo vemos como un sistema que tiene dos parámetros. Eso se usa en todas las metodologías de diseño, tanto en las metodologías de respuesta en el tiempo, como en las metodologías de respuesta a frecuencia, lugar de la raíz, etc. Siempre usamos dos parámetros de diseño. Uno de los parámetros es la frecuencia natural o sus derivados, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser los derivados? Hay un parámetro que se llama tiempo de establecimiento, otro que se llama tiempo de subida. Entonces, la frecuencia natural se utiliza para regular la velocidad del sistema. Y después tenemos el otro parámetro, que es el coeficiente, que nos entrega la forma de onda de la respuesta. Los dos tienen cierto acoplamiento, pero desde el punto de vista de control,
¿Mm? Nosotros utilizamos casi exclusivamente la frecuencia natural. Digo casi, como les dije, acá son reglas que podrían tener contraejemplo. Esto no es matemática, es una demostración finalmente en que siempre es así, ¿no? Acá es más ingeniería. O sea, el sistema funciona y funciona bien o no funciona. Entonces, no siempre tenemos un controlador único para solucionar un problema. Podemos tener 10 controladores diferentes, algunos más complicados que otros. Entonces, usamos generalmente este coeficiente omega n para regular la velocidad de respuesta y este para la forma. ¿Ya? Hay un conjunto de fórmulas que están en alguna parte, varios libros, casi todos los que discuten el sistema de segundo orden, estas las tienen que haber visto además. Nosotros en general tenemos el máximo paso. Todas estas son del sistema de segundo orden ideal, por lo tanto este no es tan importante, porque cuando colocamos un 0 en el sistema ya este aumenta. Hay otros que no cambian tanto con la presencia de un 0. Uno de ellos, por ejemplo, el tiempo de establecimiento, y en el tiempo de establecimiento se usan dos bandas. La banda del 2%, eso significa que acá tenemos 1.02 y acá tenemos 1 menos 0.2, 0.90 y algo. Y esa es la banda de 2%. Después tenemos la banda de 5%, 1.05, 0.95. Y el tiempo de establecimiento mide el momento en que la respuesta ingresa a la banda y no vuelve a salir, porque aquí ingresó varias veces. Entonces, en este momento ingresó a la banda y no vuelve a salir. Y esto reemplaza el tiempo en que llega a estado estacionario. Esto no es estado estacionario, pero como estamos con un e elevado a menos sigma, matemáticamente tenemos que esperar hasta el infinito para que la respuesta de ese término sea 0. Entonces, en vez de esperar hasta el infinito, esperamos solamente hasta el 2%, que es lo que se usa habitualmente. La del 5% se usa menos, pero está. Entonces, después de eso tenemos el tiempo de subida, que el tiempo de subida lo expliqué, creo, en la clase anterior, y el tiempo de subida mide qué tan rápido el sistema se acerca a la entrada. ¿Sí? Porque yo puedo tener acá un sistema que es de primer orden y va a tender asintóticamente a la salida y probablemente llegue al mismo tiempo, con el mismo tiempo de establecimiento, o yo lo podría regular para que llegue con el mismo tiempo de establecimiento. Pero sin embargo, si nosotros medimos el sistema de primer orden, va a estar mucho más tiempo alejado del valor final. Este llega más rápidamente, el sistema de segundo orden llega más rápidamente al valor final, pero claro, se queda oscilando hasta que llega a establecerse cerca de la referencia. Si a nosotros nos interesa llegar lo antes posible a la referencia, entonces el sistema de segundo orden es ciertamente mejor que el de primero. Si a nosotros nos interesa un sistema que no tenga ningún sobrepaso, entonces tenemos que colocar un sistema de primer orden. Los sistemas de primer orden tienen todos los polos reales. ¿Sí? Podríamos tener uno que sea absolutamente no dominante, pero la forma de asegurarnos que no pase la referencia es que los polos sean reales. Entonces está el conjunto de fórmulas. Esta la usamos poco. Es interesante ver que en el denominador está el coeficiente de amortiguamiento. Eso significa que el coeficiente de amortiguamiento tiende a 0. Y esto nos queda indeterminado, o sea, nos queda dividido por 0. ¿Sí? El tiempo de establecimiento del 2% es esta fórmula que se utiliza bastante. Siempre me olvido que hay 2% y creo que cuando es 5 es de 5%. Es 4 dividido el coeficiente de amortiguamiento omega n. Por eso les dije que es tan acoplado, porque yo podría variar este término para cambiar el tiempo de establecimiento, pero eso no se hace habitualmente. Y el tiempo de subida tiene esta fórmula, es un poco más complicada, y principalmente yo uso esta y a veces utilizo esta. Tiempo en que utiliza el máximo, se llega al máximo peak. No son muy utilizadas, en el pasado eran un poco más utilizadas porque no existía una herramienta de simulación que permitiera comprobar. Yo puedo diseñar un controlador, este lo uso como criterio para obtener una estimación de la frecuencia natural que tengo que tener
y del coeficiente de amortiguamiento que me gustaría tener, pero después de eso ajusto el controlador un poco de prueba y error a través de simulación. ¿Eso por qué? Porque estas fórmulas, vuelvo a repetir, son sistema de segundo orden ideal y habitualmente en un sistema siempre tenemos o un polo extra o un cero extra, por lo tanto estas fórmulas no son totalmente válidas, sino que se transforman como yo les denomino, adivinanzas educadas. O sea, no es completamente una adivinanza, pero tampoco nos llevan al valor exacto. Entonces, esto lo dije ya. Esto también lo dije. Y esto también lo dije. O sea, no hay nada nuevo ahí. ¿Sí? Después, en algunos textos se enseña un sistema de segundo orden no ideal con un polo extra. No es que sea tan importante, pero ahí nos introduce un poco el concepto de polos dominantes. Nosotros estamos aquí con el polo complejo conjugado y nosotros estamos moviendo este polo extra. Lo estamos acercando a esta zona o lo estamos alejando. ¿Sí? Y acá no hay nada sorprendente. La respuesta al sistema de lazo cerrado es una mezcla de sistema de segundo orden y sistema de primer orden porque están sumando ambas. Y esto se usa muy habitualmente en control, la regla de un orden de magnitud o multiplicar por 10 veces. Entonces, cuando A está en una posición de 10 veces sigma omega n, entonces el polo extra casi no afecta. O sea, eso significa que este polo está muy alejado de los polos dominantes, que en la práctica la respuesta depende casi exclusivamente de este par de polos, y esto no afecta. En la respuesta, por lo menos. En los coeficientes, sí. ¿Sí? Y esto, otras de las recetas, y dependiendo del sistema se puede aceptar 7 veces e incluso 5 veces. ¿Sí? Pero esto es más inusual. O sea, nosotros habitualmente si podemos lograr 10 veces, lo hacemos. 7 veces todavía sigue siendo bastante aceptable. Y esto ya, no lo sé, ahí ya hay acoplamiento. ¿Qué significa acoplamiento? Que el polo real interfiere con la respuesta del sistema de segundo orden. Y acá está la regla generalizada, entonces cualquier elemento polo cero que esté 10 veces más alejado de los polos dominantes de un sistema afecta un poco la respuesta de este. ¿Qué es lo que sucede con un cero? Los ceros afectan más la respuesta que el polo real. Como les dije, no pueden afectar la estabilidad. El polo real sí, porque si nosotros tuviéramos este polo, en vez de tenerlo acá, lo tuviéramos acá, entonces ya la regla de las 10 veces no sirve. Ya se hizo inestable el sistema y el sistema no funciona. ¿Sí? Pero si estamos en este lado y estamos 10 veces más allá, entonces este polo deja de interferir, no está acoplado. Ahora, cuando estamos con un cero, tenemos el mismo caso, tenemos el cero acá, y este cero se acerca o se aleja de los polos dominantes, y aquí está la explicación por los cuales a veces los ceros se intentan evitar en un sistema de control. ¿Sí? Eso no significa que no se usen, ¿eh? Porque hay muchos controladores que funcionan bastante bien en el 90% de los casos y existen casos en que no funcionan. El de los ceros es uno de esos casos. Nosotros tratamos de evitar los ceros en algunos casos. ¿Y por qué es eso? Porque si yo tengo un cero ideal, que no existe, como ya discutimos en su momento, porque tener una función de transferencia con solamente un S en el numerador no es propio. Y tenemos una señal B, que es B sub m seno omega t, y yo le aplico el operador S, el resultado es esto, por supuesto. ¿Sí? No hay misterio en esta derivada, que es bastante simple, llegamos a esto, pero sí lo interesante es ver este término que está acá. O sea,
señal de entrada tiene una magnitud V sub m y la de salida tiene una magnitud omega V sub m. Si la frecuencia es muy alta, entonces se ha amplificado considerablemente el ruido, porque yo puedo entrar, por ejemplo, con una señal de 1 volt y estoy operando a 1 kHz, entonces a la salida tengo 2pi, serían 6000 por 1 volt. Tendría una señal de magnitud 6000. Y eso es muy conocido. En general en control y tanto en procesamiento de señales hay que tener cuidado con los ceros cuando uno los implementa en un sistema de control, porque los ceros amplifican el ruido de alta frecuencia y las señales de alta frecuencia, no necesariamente ruido. Si el sistema está bien diseñado, aún así no nos podemos sacar de encima del ruido, el ruido totalmente, el ruido está en un sistema. Entonces hay algunos sistemas en que se propone utilizar derivadas y habitualmente produce problemas. ¿Sí? Por ejemplo, volviendo a máquinas, como les dije, esa es mi área de trabajo, máquina y conversor electrónica de potencia, yo puedo medir la posición del rotor de una máquina y luego derivo esa posición y obtengo la velocidad. ¿Sí? Hay algunos transductores que se llaman encoder que miden la posición en ángulo. Yo derivo eso y pues, encuentro la velocidad. Y eso cuando se hace y se hace mal con un derivador ideal, siempre tengo problemas. Entonces lo que se hace normalmente es colocar el derivador y un filtro pasa abajo. De tal manera que el ruido de alta frecuencia, producto de las vibraciones y de otras perturbaciones que están en la máquina, perturbaciones que tienen componente de alta frecuencia, yo pueda filtrarlo. ¿En qué se manifiesta eso? Lo vemos acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, cuando está muy alejado? Este sistema es casi un sistema de segundo orden ideal. Cuando yo ya estoy con un cero muy cerca, en este caso está en 1, ese cero se está acercando al origen. A medida que se acerca al origen, se va pareciendo a un sistema, a un derivador ideal. ¿Sí? Entonces, a medida que me acerco al origen, yo veo que el sobrepaso aumenta considerablemente y podría aumentar bastante más. ¿Y eso a qué se debe? ¿Dónde están los componentes de alta frecuencia que estoy derivando? En el escalón unitario. ¿Sí? Escalón unitario, y es algo que no sé si alguna vez lo han visto, pero si yo analizo un escalón, el escalón ¿dónde está acá? Yo coloco un escalón, me llegó mi pizarra, pero todavía no la pruebo. Entonces hago esto, tengo un escalón unitario. Ahí está. Y uno pensaría que el escalón es continua. No es así. ¿Por qué no es continua? ¿Alguien me puede responder eso? Nadie se atreve, este es un curso En el punto donde sube. en el punto donde sube, sí, acá está. Entonces yo, si analizo eso, y voy a ver que si yo hago el diagrama, y aquí me tienen que tratar de entender porque una de mis características es que yo dibujo muy, muy mal, con pizarra o sin pizarra. Entonces, si yo analizo esta respuesta de frecuencia, si no me equivoco, esto es algo como esto. ¿La han visto alguna vez? Ahí está. O sea, el lado izquierdo debería ser simétrico con el otro. Y este debería estar el pic, quizás lo pueda mover. El pic debería estar justo en continua. Entonces, este sistema, este escalón tiene, si yo analizo su respuesta a frecuencia o su Power Spectrum Density, que eso es un término que se usa generalmente en el dominio de la frecuencia, que mide dónde está la mayor densidad espectral de potencia. Casi todo está concentrado en continua, pero un escalón tiene componentes de frecuencia hasta infinito. Entonces, si yo le aplico un derivador acá, o sea, un cero que está muy cerca del origen, entonces el cero va a amplificar considerablemente
esa zona que está ahí. ¿Sí? Entonces aquí actúa el 0. O sea, el 0 amplifica esas señales. ¿Sí? O sea, el 0 lo que hace es amplificar todas estas señales que están acá. Acá no tiene mayor importancia el 0 porque está derivando un término constante. Aunque el 0 no sea un derivador ideal, cuando aumenta la frecuencia empieza a comportarse como un 0 ideal, ¿sí? Eso también lo sabemos, ¿sí? Podemos volver atrás, es cosa de analizar esta magnitud. Si J omega es bastante mayor que A, entonces la parte de arriba de este término está dominado por el derivador. Entonces cuando estamos aquí y aumentamos suficientemente la frecuencia, empieza a amplificar. Entonces cuando nosotros tenemos un sistema que tiene bastantes ceros y le colocamos un escalón unitario, los ceros van a amplificar este flanco y sus componentes de frecuencia que están asociadas al flanco. Y después en estado estacionario, por supuesto, cuando pase suficiente tiempo, esas respuestas van a desaparecer. Pero aún así están, ¿sí? Y cuando tenemos ceros, tenemos que tener cuidado con los sistemas ruidosos. En general, si un sistema tiene mucho ruido, es preferible evitar los ceros. Y hay unas cuantas técnicas de diseño de controladores que esconden los ceros o no usan ceros. ¿Sí? Esconden los ceros significa que cuando no aparecen en la función de transferencia de lazo cerrado. Una de las estrategias más utilizadas es cancelación, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, nuevamente se cumple la regla que si el 0 se encuentra muy alejado de los polos dominantes, entonces la respuesta del sistema de segundo orden ideal no es muy afectada. Y estas fórmulas, ya lo dije, son totalmente válidas para el caso ideal, pero para el resto de los sistemas de segundo orden entregan valores aproximados. Por eso es que hay programas de simulación finalmente. Los polos dominantes, lo discutimos en su momento, pero yo puedo ver cuáles son polos dominantes, viendo la distancia que tienen al origen, y eso me da este valor aproximadamente. Esa distancia está correlacionada con el valor que está en la exponencial. Mientras más alejado, tenemos un valor más alto. Y si nosotros recordamos de que el tiempo, no, eso no es completamente cierto. Para que esto desaparezca totalmente, debería ser aproximadamente e elevado a menos 5 veces. Y acá también, e elevado a menos 5. O sea, el 50t se convierte en 5. Y por lo tanto, en este caso, el tiempo es 5 dividido 50, y acá el tiempo es 5 dividido 5. Por lo tanto, esta respuesta demora en desaparecer aproximadamente un segundo, y este demora en desaparecer 0,02. Por lo tanto, este es polo dominante porque va a seguir afectando la respuesta por bastante más tiempo, ¿sí? Y esa es la definición de polo dominante. Ahora, no es tan simple. Ese es uno de los principales problemas que a veces tenemos en un sistema, que no sabemos cuáles son los polos dominantes. Una es cuando la distancia es aproximadamente cercana, entonces puedo tener un 5 y puedo tener un 7, y otra es el término que va acompañando la respuesta. O sea, si yo tuviera acá un 0,01, claro, este es polo dominante, pero aún así afecta poco. Entonces no es como una ciencia exacta. Yo miro los polos y digo, este es el polo dominante. Ahora, cuando yo me doy cuenta generalmente que el polo dominante va a tener una respuesta con un coeficiente muy pequeño, es cuando el polo está muy cerca del 0. O sea, si yo tengo un polo y un 0 que están cerca, a pesar de que este polo sea dominante, o sea, eso lo podríamos ver acá, en esta respuesta, a ver. ¿Dónde estaba yo con mis polos? Acá, por acá. ¿Sí? Estoy acá, entonces yo podría pensar de que este polo, por ejemplo, es dominante si está por acá. Y ahora yo le coloco un 0 ahí. Y ese 0 lo coloco en una posición por acá, por ejemplo. Entonces, si ese 0 de lazo cerrado está cerca de un polo de lazo cerrado, yo podría pensar de que este polo no va a afectar demasiado.
¿Alguien me puede decir por qué? Muy fácil, muchachos. Esto yo miro la respuesta de frecuencia y yo tengo un S más 5,1 y abajo tengo un S más 5. Bueno, este polo y este cero casi se cancelan, o sea, desaparecen. ¿Sí? A pesar de que no se cancelan porque no están exactamente en la misma posición y nunca están en un sistema físico. Ese es uno de los problemas porque los polos empiezan a moverse y las cancelaciones no son tan exactas. Si están en forma cercana, en general eso significa que va a aparecer un polo, pero el coeficiente va a ser pequeño. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando yo tomo el cero y lo empiezo a mover? ¿Sí? Bueno, ahí ya no lo sé. Es por eso que finalmente tenemos la herramienta simulación. ¿Sí? Si está muy cerca, sí. Yo lo sé. ¿Correcto? Entonces, si está muy cerca, yo podría decir este polo dominante probablemente no lo es. No siempre es tan difícil de determinar cuál es el polo dominante. O sea, si no tuviera ese caso y estuviéramos por acá, bueno, yo digo no, la respuesta va a estar bastante más influenciada por este término en vez de que esté influenciada por este polo complejo conjugado. O estos están en la zona dominante. O sea, estos podrían estar pesando bastante más en la respuesta que este y este. ¿Por qué? Porque estos van a desaparecer en los primeros milisegundos y lo que va a quedar finalmente va a ser la respuesta de estos tres elementos, que es lo que va a determinar qué tan rápido es el sistema o cuánto oscila. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Están entendiendo todo? Ya, estábamos por acá. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Sí le escucho? Ya, con lo que mencionaba anteriormente respecto a los polos dominantes, no me queda 100% claro como bajo qué parámetro uno determina qué polos son más dominantes que otros. No, los polos Porque, dominantes son los que están más cerca, sí. Estos son casos ya, excepcionales. siempre solo está más cerca. No, no siempre. Como les dije, si tienen un polo y un cero cerca, entonces finalmente cuando estoy en duda termino en simulación. ¿Sí? Porque esto es como una preetapa Ya. en que yo estoy diseñando el controlador y cuando yo diseño un controlador, yo miro la planta y veo cuáles son los polos que más están molestando, los que están produciendo más oscilaciones, los que están haciendo el sistema más lento y trato de compensarlos. ¿Sí? Ya, Si una entendido. planta tiene 10 polos, yo no me concentro en los 10 polos de la planta. Elijo generalmente un grupo de ellos. Ya, gracias, profe. Ya. Bien. Entonces, en general, esto es como una imagen mental de lo mismo que estaba antes. Un polo complejo conjugado, acá está solamente la mitad, por supuesto, que son conjugados. Uno real, otro que está acá. Y en condiciones normales, yo estaría preocupado de este. Si hay uno que está acá, entonces ya no hay nada que hacer. El sistema es inestable y puedo tener todo el resto de los polos muy bien ubicados, pero basta uno inestable y ya tengo un gran problema entre manos. Bien, vamos a concentrarnos ahora, vamos a ver el lugar de la raíz, que es la calculadora digital. ¿Por qué? Porque si recordamos esto, yo, para saber dónde están los polos dominantes, primero tengo que darme cuenta la posición de los polos lazo cerrado. Los controladores generalmente tienen un K, una función de transferencia, y el resto está en el lazo de realimentación, pero esto que está acá. Entonces yo varío este K y lo que va sucediendo es que van variando los polos lazo cerrados. Como les dije, esto es relativamente simple de calcular utilizando MATLAB, por ejemplo. Pero cuando se desarrolló la teoría de control, no era simple y resolver un sistema de ecuaciones de décimo orden no es fácil. Entonces lo que hizo Evans
un ingeniero se le ocurrió el método del lugar de la raíz. El método del lugar de la raíz es una calculadora gráfica que está muy bien diseñada y que sirve para resolver un sistema de lazo cerrado, nada más. Calculadora gráfica como la otra calculadora gráfica, Bode también una calculadora gráfica. El diagrama Nyquist. Hay carta de Smith que se usa en un sistema de potencia para líneas de transmisión. Hay muchas calculadoras gráficas y esas las heredamos de la época en que se usaba regla cálculo. Entonces, el lugar de la raíz es un método gráfico de encontrar la posición de los polos lazo cerrado de una función de transferencia. O sea, esta es la función de lazo cerrado. Entonces, esto no lo conocemos. Aquí yo asumí que el K está dentro del G. Pero esto no lo conocemos. Entonces, además de eso, la calculadora gráfica funciona con lo que conocemos. ¿Y qué es lo que conocemos? Generalmente son las funciones de lazo abierto. O sea, cuando tenemos el típico lazo de control, que esta es la función de lazo cerrado, nosotros conocemos cada uno de los elementos, o sea, conocemos el lazo directo, que es este que está acá, y el lazo de realimentación. ¿Sí? Y a partir de ese conocimiento, nosotros vamos a determinar gráficamente la posición de los polos lazo cerrado. Y eso lo hizo Evans, un ingeniero de la ITT, que diseñó este método y increíblemente nadie se lo quería publicar en esa época. En las revistas lo rechazaban porque lo encontraban que era un método malo, que no funcionaba y que no era más que algo académico. Y él insistió hasta que se lo publicaron y después fundó una compañía que fabricaba una herramienta para trabajar con el método gráfico. Esto se hacía generalmente en papel milimetrado y en mi época yo trabajé con esto en papel milimetrado y se usaba una herramienta que se llamaba Spiral, que permitía encontrar los polos en lazo cerrado. Ahora, por supuesto, MATLAB lo trae incorporado. Cuando yo estudié también había un equivalente de MATLAB, pero la persona que enseñó esto pensaba que se aprendía mejor con papel milimetrado. Bien, la ecuación característica se puede escribir de esta forma. ¿Sí? Y luego, si yo desarrollo esto como polinomio, porque yo tengo un K, y la función de transferencia tiene ceros y tiene polos. ¿Sí? ¿Por qué partimos con la primera? Porque, bueno, evidentemente para resolver este sistema de ecuaciones lo igualo a cero y encuentro los coeficientes, o sea, la posición de los polos. Luego desarrollo esto y K es la ganancia del lazo cerrado, o sea, la multiplicatoria de todas las ganancias que podría tener el actuador, la planta, el controlador, el lazo de alimentación, los filtros, o sea, es un K total del sistema. Es un escalar. ¿Sí? Entonces, esto la primera regla, el lugar de la raíz tiene 12 reglas, aunque se usan menos porque una buena parte de esas la interpreta el MATLAB. Entonces, la primera regla es que los polos del lazo cerrado, o sea, la solución de esta ecuación, que se llama también ecuación característica, si K tiende a 0, o sea, un K muy pequeño, los polos del lazo cerrado son igual a los polos del lazo abierto. O sea, este término desaparece y tenemos que los polos del lazo cerrado están ahí. Y ahora, si K tiende a infinito, tiene un valor muy alto, entonces este término tiene menos importancia en la resolución de la ecuación y se dice que los polos del lazo cerrado están en los ceros del lazo abierto. Y ahí hay un problema porque siempre tenemos menos ceros. ¿Sí? También hay que tener claro que hay polos de lazo cerrado y polos de lazo abierto. Los polos de lazo abierto son los que están acá y estos son ceros de lazo abierto. Y los polos de lazo cerrado son la solución de esta ecuación. Entonces acá lo que estoy diciendo es que cuando acá tiende 0,
tiende a 0. Los polos de lazo cerrado son iguales a los polos de lazo abierto. Y cuando tiende a infinito, los polos de lazo cerrado están en la posición de los ceros de lazo abierto. ¿Sí? O sea, cuando yo tengo un controlador y empiezo a aumentar su ganancia, los polos se van pareciendo cada vez más a los ceros de lazo abierto. No debemos confundir los polos de lazo abierto ni ningún elemento de lazo abierto con los de lazo cerrado, aunque sucede comúnmente porque se habla tanto de polos que uno debe entender cuándo se refiere a los polos de lazo cerrado y cuándo se refiere a los polos de lazo abierto. Entonces Evans resuelve esta ecuación gráfica utilizando dos ecuaciones a su vez. O sea, yo resuelvo y digo G sub S por H de S tiene que ser igual a 1, su módulo. ¿Sí? Es lo que tengo ahí. Y después digo el ángulo tiene que ser igual a esto. 180 más menos 360, o sea, del mismo punto. ¿Sí? ¿Cómo yo conozco el módulo del ángulo? Porque ese es un complejo, es sigma más j omega. Entonces yo coloco sigma más j omega en la función de transferencia y puedo evaluar que sea igual a 1 y después saco el arco tangente de la parte imaginaria dividido por la parte real y encuentro el ángulo. Entonces existen dos condiciones, la condición de módulo y la condición de ángulo. La condición de ángulo es más importante. Ambas son importantes, pero ¿cómo yo puedo ajustar la condición de módulo con una ganancia? En cambio, la fase es más difícil, ¿sí? Porque la ganancia de los controladores generalmente son escalares. Entonces, cuando yo quiero cambiar la fase, entonces ya tengo que hacer un cambio en la parte dinámica. Esto lo logro solamente con un cambio en la ganancia. ¿Alguna consulta? Yo, profe, ¿Sí? es que como que en realidad queremos que GDS por HDS sea igual a -1, ¿no? Para que la ecuación sea igual a 0. Por eso que tiene un valor absoluto ahí, módulo. Que como son números Pero, complejos, sigma más j omega, tienen módulo y ángulo. claro, pero lo que voy es que podría ser que ese valor sea mayor a 0, pero el módulo no me lo dice. Por eso es que tiene la condición de ángulo. Si esto es igual a 180 grados, significa que es menos 1. Ya, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Tienen que cumplirse las dos al mismo tiempo para que Claro. estemos en un polo lazo cerrado. Eso, gracias, profe. Perfecto. Entonces tiene condición de módulo y condición de ángulo y no son independientes. O sea, si yo quiero un polo lazo cerrado, tengo que estar en ambas condiciones. ¿Sí? Acá, lo mismo que dije anteriormente. Y si yo calculo esto, tengo que hacer la inversa simplemente. Tengo K y esto tiene que ser igual a 1 y este K yo lo puedo determinar. A ver, veámoslo acá. ¿Sí? Entonces yo estoy acá, este es un polo lazo abierto, este es un polo lazo abierto y este es un 0 de lazo abierto. Acá está. ¿Sí? Entonces en condiciones normales, si yo tengo una ganancia pequeña, la ganancia pequeña haría que el polo lazo cerrado esté en la vecindad de este y este. Este es un sistema de segundo orden. ¿Sí? Yo lo veo ahí que es de segundo orden. Si es un sistema de segundo orden, yo tengo dos raíces. ¿Ya? Esas raíces no son independientes. O sea, si yo digo, acá está una raíz, entonces la otra tiene que estar en alguna posición por acá. Pero no, yo no puedo decir, no, esta raíz va a estar acá y la otra va a estar acá arriba. No, evidentemente, porque además esto es un polo complejo conjugado. O sea, yo determino
el lugar de las raíces y todas las raíces de una. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que yo quiero, por ejemplo, que una raíz esté acá y eso significa que otra va a estar acá. O una raíz está acá y automáticamente la otra va a estar acá abajo. ¿Sí? No puedo elegir en forma separada. El lugar de la raíz tiene una flecha. Y generalmente es esta zona que está acá. ¿Sí? Todo esto es el lugar de la raíz. El lugar de la raíz son todos los puntos donde se cumple la condición de ángulo. ¿Sí? ¿Mucha información o no? No, ¿por qué dónde se cumple la condición de ángulo? Porque donde se cumple la condición de ángulo, yo ajustando simplemente la ganancia podría dejar el polo lazo cerrado ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que dijo Evans? Dijo, ya, esto va a ser igual a 1. Vamos a ver si puedo escribir ahí encima. No, porque ese no es PowerPoint. Ahí sí que necesito la pizarra. A ver, bueno, acá está, explicado. Pero no tengo la pizarra para verlo. Sí, porque ese es PDF. Creo que tengo en el... Profesor, puede poner una ventana de Paint, por ejemplo, o en el mismo opciones de, si usted sube su mouse, es como para poder dibujar en pantalla. Ya, subo el mouse, Puede ser ya. como una pizarra en blanco. ¿Dónde está la pizarra en blanco? Debería salir como, deberían aparecerle como Mario, hacia la parte superior de donde está grabando. Y debería aparecerle Ah, los como annotates. una opción donde usted puede hacer anotación. Ya, Y pero ahí puede perfecto. usted abrir una plantilla en blanco. Hagámoslo acá. Supongamos que yo tengo esto. ¿Sí? Tengo esto. Tengo esto. Este ejemplo es bastante más fácil. Entonces tengo acá un polo que va a estar acá. ¿Sí? Este es polo lazo abierto. No sé por qué insiste en no cooperar. Por acá. Entonces lo coloco acá. Este es el polo lazo abierto. ¿Ya? Lo colocamos ahí, el polo lazo abierto. Y después tengo otro polo que está ahí. Lo copio ahí. ¿Sí? Entonces, esta función es bastante fácil. Inserto ecuación. Ahora sí que necesito inserto ecuación. Vamos a colocar inserto ecuación aquí. Perfecto. Entonces, esto va a ser de la forma, la función de transferencia va a ser igual a eso. Va a ser 1 dividido S más A. Y luego va a ser S más B. Y lo normal es que no sea 1, que aquí tenga un K, porque a lo menos tengo una ganancia, si no, no tengo nada. Entonces ahora yo tengo este punto aquí y ese otro punto acá. O sea, eliminemos esto que lo único que está haciendo es molestar. Entonces yo quiero saber si un punto cualquiera, ¿sí? A mí se me ocurre, y de eso sale el lugar de Evans. Yo digo, ya, este punto de acá. Supongamos que este punto, este polo lazo abierto, este polo lazo abierto, yo quiero saber si ese punto podría tener un polo lazo cerrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Que esta es la función de transferencia. ¿Sí? Este es mi GDS, porque es el que yo dibujo cuando estoy haciendo el lugar de la raíz. Creo que vamos a tener que repasar porque no me di cuenta que esa transparencia estaba para hacer algo en la pizarra. ¿Ya? Entonces estamos acá. ¿Y esto por qué no coopera? Ahí sí.
Ya, sí, era muy grande. Ya, entonces estamos ahí. Esa, esa es mi función de transferencia. Ya, de acuerdo a lo que yo dije, hay una condición de módulo y hay una condición de ángulo, que eso está acá, lo podemos volver atrás, la condición de módulo. Acá está, la condición de módulo y la condición de ángulo. Entonces, ¿cómo podría saber yo si ese sistema es o no es polo lazo cerrado? O podría convertirse en un polo lazo cerrado, o por último, si podría cumplir con la condición, con alguna de ellas. Entonces, ese polo, ese punto, bueno, va a tener como un punto cualquiera, va a tener ahí una componente sigma, ¿sí? Tengo aquí una componente que está acá, y esa componente es una componente que va a ser el sigma, que está ahí, y aquí en este caso voy a tener acá una componente J, y espero que lo tenga el símbolo fácilmente, que es el que uso siempre, así que debería estar acá, si acá está, y tengo una componente J omega. Entonces, mi pregunta es si eso es lo que se dijo Evans, y esto se le llama punto exploratorio de Evans. ¿Sí? Por lo menos en la teoría original, como le dije, esto ya lo hace MATLAB, así que no siempre necesitamos ese punto exploratorio. Ahí está, ese es el punto exploratorio. Es fácil, ¿por qué? Porque esto es simplemente tomar el sigma y reemplazarlo. O sea, yo voy a evaluar ahora si esto que está acá, mover acá, ya, perfecto, lo copio y voy a colocar el S. ¿Y cuál va a ser el S? Voy a tener un S que va a ser de la forma, lo coloqué al revés, ¿eh? Nadie me dijo nada. Alguien tiene que corregirme cuando me equivoco, ¿eh? Lo coloqué al revés, estaba pensando. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo el S, voy a reemplazarlo por lo que tengo ahí. ¿Y qué es lo que tengo ahí? Tengo un menos, estaba puesto en el lado negativo, y acá debería tener el sigma, y si no lo tengo, tengo que buscarlo. Ahí está el sigma. Y eso tengo más J, y acá está el omega. Lo reemplazo simplemente, y acá también. Entonces, lo reemplazo. Y tengo acá sigma, que también es negativo. Hasta ahora muy fácil. Claro, si tuviéramos algo como un S al cuadrado o algo así, sería más complicado. Y ese sería. ¿Ya? Eso sería, y ese está evaluado en el punto. O sea, aquí el S ahora se transforma en menos sigma más J omega. Lo evalúo en el punto. Entonces, ¿qué es lo que me dice Evans? Ya, pues, encuentre el módulo y encuentre el ángulo. ¿Sí? Eso es sumamente fácil porque estos son números complejos. Entonces, si yo tomo esto, finalmente me va a quedar, inserto una nueva ecuación. Espero que cuando coloque la pizarra esto se simplifique bastante. Entonces, ¿qué tendría ahí? El ángulo, ¿cuál sería? Están en el denominador, por lo tanto son negativos. Sería menos arco tangente, y acá voy a tener de omega, voy a escribir así nomás, o no, tengo el omega fácilmente acá. De omega, porque ese es el punto, dividido, paréntesis, a menos sigma.
Ese sería 1. Primer ángulo. Y después tendríamos menos, y eso sería exactamente lo mismo que tengo. ATN, copiar. Lo copio. Lo pego. Lo pego. Perfecto. No funcionó. Ya, lo escribo. Menos ATN. Se salió. Ya. Disculpen muchachos, pero no estaba preparado para hacer esto. Tengo el diseño, fracción. Entonces coloco aquí el omega y lo coloco acá. Y va a ser en este caso B menos sigma. Perfecto. ¿Ya? Todo esto lo hago normalmente en la pizarra y bueno, ahora no tengo pizarra. ¿Correcto? Entonces eso fue lo que hizo Evans, que no tiene ningún... Pareciera que no tiene ninguna ciencia, no es nada complicado y ese puede ser el motivo por el cual no le querían publicar sus papers al principio. Entonces él dijo, entonces yo utilizando simplemente arcotangentes, yo veo si se cumple la condición de ángulo. Si se cumple la condición de ángulo, nosotros podríamos hablar de que ese es un punto potencial en que existe un polo lazo cerrado. ¿Sí? Porque ya hice la condición de ángulo. ¿Y por qué se convierte en calculadora gráfica? Porque finalmente yo estoy acá, tengo A, bueno, que es ese A, ese punto que está ahí, y este punto que está acá es B, esto es B. Entonces, la distancia que yo estoy analizando ahí, esta distancia que está acá, esa distancia es ¿cuánto? Bueno, esa distancia es B menos A. Eso que está ahí. Eso es B menos A. ¿Sí? Coloquémoslo abajo para que no me moleste. Esa distancia es B menos A. Y después tengo este cateto que está, esta hipotenusa, perdón, que está ahí. Entonces, tengo B menos A, tengo J omega, ¿sí? Amplifiquémoslo mejor, o dejemos, ¿se entiende o no? Por favor, alguien que me diga si se entiende o no se entiende. Sí, Entonces, ¿no sería B menos sigma? B menos sigma, sí, tiene razón en eso. Muy bien, gracias. Sí, insertar símbolo. B menos sigma. Ese punto es B menos sigma. ¿Ya? Y aquí, este hizo de la suya. Entonces eso tengo que colocarlo acá abajo, porque realmente es la distancia que existe entre esos dos puntos. Y ese es B menos sigma. Ahí está. B menos sigma es ese punto. Este B lo corro acá. Y después tengo J omega. Entonces lo que estoy haciendo es el arco tangente de este J omega dividido B menos sigma. En realidad lo que estoy haciendo es medir este ángulo. ¿Sí? Y ahí es donde ya empieza a tener más sentido la teoría de Evans. Porque lo que está diciendo, pero esta condición de ángulo, supongamos que esto, yo tuviera 10 polos acá abajo, y no fueran tan simples como esto, tuviera una ecuación de S elevado a 10. Entonces, resolver esto de los arcos tangentes en la época de la regla de cálculo no es tan simple. Más aún si estoy haciendo polos que son reales. Si fueran polos complejos conjugados, si fueran polos cúbicos, ya podríamos tener problemas. ¿Qué es lo que está diciendo Evans? Es simple, tome un transportador y mira este ángulo. Y después, ¿qué es lo que voy a hacer acá?
inicio. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Es también simple. Tome un transportador y mira este ángulo. ¿Sí? Claro, y algunos de estos son negativos, positivos, depende si el sigma es mayor que el A, etcétera. Pues, bueno, eso es relativamente simple de manejar algebraicamente. Entonces, él dijo ya la condición de ángulo es muy simple de hacer cumplir. ¿Qué es lo que tengo que hacer para la condición de ángulo? Es simplemente tomar, o sea, no es muy simple hacer cumplir, de medirla. Es tomar un transportador y empiezo a sumar todos los ángulos. Si la sumatoria de todos los ángulos me da 180, entonces estoy bien. Ahora, ¿cuál es el único problema que yo podría tener? Es que tuviera en un sistema polos y ceros. ¿Sí? O sea, no es un problema, pero ahí hay una diferencia que yo tengo que hacer de que en algunos casos, aquí debería haber un menos porque los dos están en el denominador. En algunos casos, nosotros tenemos un signo positivo porque el elemento está acá arriba o un signo negativo. Entonces, finalmente, la condición de ángulo, cuando estamos usando el método de Evans gráfico, es simplemente que la sumatoria de los ángulos de los polos menos la sumatoria de los polos de los ángulos de los ceros tiene que darme 180 grados. Y esa condición es intercambiable además, porque 180 es igual a menos 180. Entonces yo podría tener sumatoria de los ceros menos los polos o de los polos menos los ceros. Claro, una sola la regla, no puedo intercambiar en la mitad. Y ahí ya tenemos la primera parte. Se dijo ya, midamos acá, acá y acá. Entonces con un transportador yo podría ver si este es lugar de la raíz. Y vuelvo a repetir, todos los puntos que cumplen con la condición de ángulo se llaman lugar de la raíz. ¿Ya? Ahora, una vez que cumplió con el lugar de la raíz, yo tendría que hacer que cumpla, ¿dónde me quedó mi PowerPoint? Con la condición de módulo. Y esa sí que es fácil, porque yo tengo esto, y ahora yo le saco el módulo a esto, ¿sí? Veamos, este debería ser. Sí, este sí. Ese es. El módulo, ya saqué el ángulo. Ahora quiero sacar el módulo si es que me deja. Ahí está. Ahí está. ¿Y qué tendría que hacer? ¿A alguien se le ocurre? Vamos a sacar el módulo a cada elemento, ¿no es así? O sea, yo debería tomar entonces este módulo, va a ser igual al módulo de K. El K puede ser una ganancia que habitualmente es positiva, pero existen algunos sistemas que habitualmente nos complican un poco, que se llaman los sistemas de ganancia negativa. Existen sistemas que tienen ganancia negativa. Pero la ganancia del K puede ser más 1 o menos 1. O sea, el módulo. Más K o menos K. ¿Sí? Positivo o negativo. Y luego tenemos aquí este módulo que me va a dar la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. O sea, el módulo del primer término, y lo vamos a sacar solamente con el primer término. Y estamos acá. El módulo del primer término, el que está ahí. Insertemos ecuación y ese módulo lo vemos. Y eso sería igual a raíz cuadrada de. Entonces acá, ¿qué es lo que tengo? Paréntesis. Y ahí tengo a menos sigma. A menos sigma al cuadrado más, y acá debería tener omega al cuadrado. ¿Sí? Ese sería el primer módulo.
El segundo módulo es el mismo, pero solamente reemplazando B. ¿Sí? Entonces tengo este módulo, por el que sigue, por el que sigue. Y aquí nuevamente ahí está, que yo a veces veo como un conjunto de cosas simples se transforma en un método complicado y bastante útil por lo demás. Complicado cuando uno lo mira por primera vez, pero después se da cuenta que igual es simple. Entonces yo tengo aquí B menos sigma es esa distancia que está ahí. Y después tengo omega. ¿Sí? Entonces, la hipotenusa es esto que está acá. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces yo puedo sacar la multiplicatoria de todas las hipotenusas que están acá. Y esto, para que se cumpla la condición de ángulo, tiene que ser igual a 1. Y es muy fácil encontrar ese valor de K. Entonces, ¿qué es lo que dijo Evans en su momento? Estamos acá. Evans dijo, esto es muy simple. Si usted quiere calcular el valor de la ganancia total del sistema, para que se cumpla la condición de módulo, simplemente tome la multiplicatoria de todas las distancias a los polos y divida por la multiplicatoria de todas las distancias a los ceros. ¿Sí? ¿Se entiende ese? ¿Sí? Porque K, si yo tengo que el K está metido en la multiplicación, entonces yo tengo que sacar el recíproco para encontrar el valor de K. O sea, va a ser la multiplicatoria de la distancia a todos los polos dividido por la distancia a los ceros. Y si no hay ceros, dividido por 1. ¿Sí? Entonces Evans tomó ese problema que estaba acá y estaba expresado de una forma que es muy difícil de resolver utilizando solo regla de cálculo. Un problema que tiene, en forma general, pueden tener un polinomio de muy alto orden acá. Y dijo ya, yo conozco cada una de estas funciones de transferencia, entonces aplico estas dos reglas que están acá, que tiene que ser igual a 1 primero, y que su ángulo tiene que ser, bueno, lo que hace que sea menos 1. ¿Sí? Entonces el ángulo es el más difícil. Todos los puntos en que se cumple la condición de ángulo se pasan a llamar lugar de la raíz, o sea, son como polos potenciales de lazo cerrado. ¿Cuándo se convierten realmente en polo de lazo cerrado? Cuando yo, además de la condición de ángulo, obligo al sistema a cumplir con la condición de módulo. Pero esto es fácil porque acá tengo un K, que es un escalar, y ese K es la ganancia del controlador. Y yo puedo ajustar la ganancia del controlador y digo, ahí está la posición del polo de lazo cerrado, cuando sea igual a 1. Entonces, después de eso, Evans tomó este sistema y dijo, fácil. ¿Cómo sé que se cumple la condición de ángulo? Bueno, yo tomo un transportador, mido acá un ángulo, otro ángulo, y le resto el ángulo de los ceros. Entonces, la sumatoria de los ángulos de los polos menos los ceros tiene que darme 180 grados, o menos 180 grados. Y después quiero calcular el valor de K, entonces mido esta distancia, la multiplico por esta distancia, y luego la divido por esta distancia. Y el problema se transformó de un problema de resolver polinomio a un problema que se resuelve con una regla y un transportador. ¿Correcto? En una calculadora gráfica. ¿Sí? Entonces, si yo ingreso esto en MATLAB, que fue lo que hice en el Control Toolbox, bueno, me sale inmediatamente el lugar de la raíz. O sea, lo que me muestra MATLAB son todos los puntos en que se cumple la condición de ángulo. ¿Sí? La dirección de la flecha indica el sentido en que la ganancia aumenta. ¿Qué hora es? Estamos, creo que ya pasamos la hora ya. Pero esta es la dirección. Acá, cuando la punta de la flecha está indicando la dirección en que K tiende a infinito. ¿Sí? Ahora ya tengo la posibilidad de elegir polos de lazo cerrado. Pero los polos de lazo cerrado los puedo colocar solamente donde se cumple la condición de ángulo. Si yo quisiera otro punto, por ejemplo, yo quiero un polo de lazo cerrado acá,
Con esta configuración no lo puedo hacer, porque este punto no cumple la condición de ángulo. Entonces ahora yo digo ya, quiero un polo lazo cerrado. Bueno, puedo elegir colocarlos acá, por ejemplo. Entonces calculo el valor de K para que se coloquen acá. Podría elegir colocarlos acá o acá, etcétera. Ahora, ¿dónde lo elijo? Generalmente donde se cumplen las condiciones del problema. Hay un problema de control, hay un proceso, y ese proceso me dice, bueno, cosas como que si tengo que tener o no 0 error en estado estacionario en escalón, que si puedo tener sobrepaso o no puedo tener, que cuál es el tiempo de establecimiento que se esperaría, cosas como esas. Entonces ahora yo selecciono el polo lazo cerrado, donde está, ¿sí? Donde yo quiera colocarlo dentro de los potenciales polos lazo cerrado. ¿Alguna consulta? Vamos a seguir con el lugar de la raíz, que probablemente es el método que mejor domino. Bode también es razonablemente bueno. Pero este es el que más se usa en máquinas, por lo menos desde el punto de vista de las personas que trabajan en electrónica potencia. Si lo toma un controlista, habitualmente trabaja más en método de respuesta a frecuencia. ¿Alguna consulta? Digo habitualmente, ¿eh? ¿Se entiende? Esto es solamente conceptual. Vamos, ¿cómo no van a tener una consulta si esto no es tan fácil? Si no, voy a empezar a preguntarle uno a uno. Diego Maureira. ¿Sí, profe? Explíqueme Aló. cómo se calcula el K del controlador. El K se calcula haciendo una división entre la pitatoria de la hipotenusa de cada polo dividido en la pitatoria de la hipotenusa de cada cero. Perfecto, muy bien. Y Bárbara Contreras, ¿cómo se verifica la condición de ángulo? ¿Aló? Sí, Sí. La verdad no sé, profesor. bueno, Felipe Lillo. ¿Aló, profe? ¿Sí? Sí, ¿cómo era? Que no escucho bien. ¿Cómo verifica usted si un punto cumple con la condición de ángulo? Hay que sacar el... Al final es como, de manera simplificada, el arco tangente entre los polos. Más o menos, ¿eh? ¿Alguien tiene una respuesta mejor? ¿Cualquiera? Si no me equivoco, profe, se hace la suma de los ángulos de los ceros menos los ángulos de los polos y debería dar 180. Exactamente, o sea, yo mido este ángulo, que no tengo aquí la forma de... ¿Va? No, bueno, este ángulo. Voy a colocar acá en la medición del ángulo. Este ángulo, menos este ángulo. Entonces, se hace con un transportador y una regla. Al principio esto, en el origen de los tiempos, esto se hacía con un papel milimetrado, una regla y un transportador, midiendo ángulos. Ahora, si yo tenía una combinación muy complicada, se buscaban puntos exploratorios, porque uno tenía que encontrar aproximadamente por dónde iba el lugar de la raíz. Ahora MATLAB lo hace automáticamente, por supuesto no tienen que hacer eso. Entonces se usaba el punto exploratorio y decía, tengo el lugar de la raíz, coloco un punto cualquiera acá y mido ángulo y principalmente ángulo. Compruebo que la sumatoria de los ángulos me dé lo que corresponde. Si me da 170, por ejemplo, estoy cerca, me empiezo a mover hasta que encuentre el punto. En general hay un conjunto de reglas que permite adivinar por dónde pasa el lugar de la raíz. Y, por supuesto, como les digo, ahora tenemos MATLAB. Bien, dejemos hasta acá.
esto yo lo pasaba generalmente en una clase, pero se hace un poco más lento con las restricciones que tenemos. Bueno, la duración de la clase y además de eso, el no contar con una pizarra, que espero solucionarlo porque tengo que instalar mi pizarra. Acá está mejor explicado, sí. Sí. Eso es lo que está ahí. Ya, lo dejamos hasta acá. ¿Alguna consulta? No. Bien, hasta el jueves. Si alguien tiene alguna duda, voy a intentar subir. Tengo todas las clases grabadas, así que eso no se ha perdido. Creo que lo tengo todavía grabado ahí. Está grabando, sí. Tengo un chat. No me acuerdo quién escribió, pero voy a hacer el stop share. Listo. Acá tengo chats. Sería B menos sigma. Ah, perfecto. Ya. Bien, nos vemos el jueves. Chao, profe. Chao. Que estén bien. Profe, gracias. Chao. Chao, profe, gracias.